Buscamos en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a estar leyendo todo el capítulo. Apocalipsis, capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Esta es la palabra del Señor. El día de hoy entonces vamos a retomar el estudio que habíamos iniciado hace 2 años en el libro de Apocalipsis, recordando siempre esta promesa que nos ha sido dejada abiertamente y claramente solo en este libro. No estoy diciendo que esto no sea la verdad para toda la Biblia, pero este es el único libro de la Biblia en donde explícitamente se nos da esta promesa, y no solo al inicio, sino también al final del libro. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Ahora, a modo de introducción, quiero que recordemos algunas cosas de todo lo que hemos estudiado en estos 2 años. Recordemos que el libro de Apocalipsis, como leemos al inicio del libro, es una revelación, una profecía y una carta. Es decir, desde el puro inicio, el libro nos ha dejado claro cómo es que debe ser interpretado. Si es una revelación y una profecía, no puede ser interpretado de manera literal. Como vimos en el capítulo 4, por ejemplo, Dios no está literalmente sentado en un trono. El mismo apóstol Juan nos enseña en el capítulo 4 de su evangelio que Dios es espíritu. Dios entonces no tiene cuerpo ni miembros, porque es espíritu, como dice nuestra confesión.
Por lo tanto, siendo espíritu, no puede sentarse en un trono físico. Apocalipsis 4 nos está hablando simbólicamente del absoluto poder y soberanía de nuestro Dios. Por eso es que usa ese símbolo de Dios sentado en un trono. Apocalipsis también nos habla de los 7 espíritus de Dios. Y Juan no está diciendo que la deidad está compuesta entonces de 9 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y los 7 espíritus. Eso no es lo que Juan está diciendo. Juan está enfatizando de manera simbólica la perfección y la plenitud de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Recordemos que el número 7 en simbología representa algo que está perfecto, que es completo. El Espíritu Santo es los 7 espíritus de Dios que menciona Apocalipsis. El perfecto y pleno Dios. Y esto es importante porque el capítulo 12 está lleno de simbolismos que debemos interpretar. Lo segundo que quiero que recordemos es la estructura del libro. Que recordemos la manera en la que está organizado el libro de Apocalipsis. Como habíamos dicho, el libro está estructurado de 2 maneras. La primera son las 7 visiones paralelas que componen todo el libro de Apocalipsis. Cada una de estas 7 visiones paralelas nos describen a nosotros el mismo periodo de tiempo. El tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto lo vimos, por ejemplo, en la primera visión del libro, los capítulos 1 al 3, cuando Cristo está en la tierra andando en medio de los candeleros, que son las iglesias, y prometiendo volver a hacer juicio. Lo vimos en la segunda visión, en los capítulos 4 al 7, en donde tenemos a Cristo, ¿dónde? En el cielo, pero abriendo los sellos, los 7 sellos que mantienen escondidos a los hombres el plan divino para la humanidad y el mundo. Y finalmente, el capítulo 6 nos muestra que la segunda venida de Cristo en juicio, y a los hombres clamando a los montes y a las peñas que los escondan y que caigan sobre ellos antes que enfrentar la ira del Cordero. Lo vimos también en la tercera visión, en los capítulos 8 al 11, cuando la segunda venida del Señor es intensificada. No es que el Señor Jesucristo viene una tercera vez, no es que es el mismo periodo de evento, el mismo evento, pero ahora de una manera intensificada. Y se nos habla y se nos describe como relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, para simbolizar lo que va a representar la venida de Dios a este mundo en juicio. Juan entonces no está hablando de 7 venidas de Cristo, sino que con cada una de estas visiones está brindándonos mayor información sobre esos eventos que van a ocurrir entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Cada visión enfocándose en el mismo evento, pero desde diferentes perspectivas. La segunda manera en la que está estructurado el libro es 2 partes. La primera parte del capítulo 1 al 11, que nos describe a nosotros lo que le va a suceder a la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y la segunda parte de los capítulos 12 al 22, hablándonos acerca de lo mismo, el mismo periodo, pero detallándose lo que está detrás de todo lo que le sucede a la iglesia y al pueblo de Dios. El libro entonces no puede ser interpretado ni de manera literal ni de manera cronológica. El libro debe ser interpretado, como lo hemos venido haciendo, de manera simbólica. Ahora, el capítulo 12 ha sido escrito por muchos teólogos como el corazón y la clave del libro de Apocalipsis. Este es el corazón teológico de todo el libro. No solo es el inicio, como recordamos hace un momento, de la segunda parte del libro, sino que es el inicio de la 4ª serie de visiones que van a terminar en el capítulo 14. Que terminan, como veremos en unas semanas, con la segunda venida de Cristo nuevamente, para juzgar a la tierra. Pero el capítulo 12 sirve para explicarnos a nosotros la fuente o el origen de todo lo que experimentará la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y por eso es tan importante el capítulo 12. Ahora, el capítulo está dividido, si nosotros nos ponemos a analizar el capítulo, está dividido en 3 secciones o 3 partes. La primera, entre los versículos 1 al 6,
la segunda entre los versículos 7 al 12 y la tercera del versículo 13 al 17. La primera y la tercera parte del capítulo 12 funcionan como una continuación, y la segunda, de los versículos 7 al 12, funciona como la explicación de lo que le sucede a la iglesia en las otras dos secciones del capítulo 12. El día de hoy vamos a estar estudiando solamente la primera sección de este capítulo, los versículos 1 al 6. Y esta primera sección se puede dividir en 3 puntos. Cada uno de esos puntos identificado por una de las señales que le fueron enseñadas al apóstol Juan, que van a servir como los 3 puntos de este sermón: la mujer, el dragón y el hijo varón. Veamos entonces el primer punto del sermón, la mujer. Y esto es lo que leemos en los versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Algunos teólogos han catalogado el capítulo 12 como el mito internacional, debido a que muchas religiones tienen historias semejantes a estas. Por ejemplo, la mitología griega tienen a la diosa Leto. Estaba embarazada, cuenta la mitología griega, y que era perseguida por un dragón llamado Pitón. Y para ser protegida es llevada a la isla de Delos. Y allí ella tiene a un hijo que es el dios Apolos. Y recuerden que el dios Apolos era uno de los dioses que adoraban esta región en Asia Menor, donde están estas 7 iglesias. De hecho, el mismo César decía ser Apolos. Sin embargo, como bien dice Bill, un comentarista, ninguna de esas historias de las religiones paganas contiene los elementos esenciales de Apocalipsis 12. La visión de Juan, dijo Bill, es la historia auténtica de la cual las otras son reflexiones corruptas. Nosotros debemos tener claro una cosa, que el apóstol Juan no está tomando aquí ideas de la mitología pagana para escribir el capítulo 12 y mucho menos el libro de Apocalipsis, como nos quieren hacer pensar muchos teólogos liberales. La mitología pagana, dijo Bill, no es otra cosa que la mentira del diablo. La historia de Leto y de Pitón son corrupciones que el diablo ha hecho de la historia verdadera. No al revés. Juan no está inventando nada. Todo lo que escribió le fue revelado a él por Dios el Espíritu Santo en visiones, como él claramente lo expresa en el libro. Y la primera de estas señales que Dios le dio a Juan fue descrita por el apóstol como una gran señal. Esa gran señal no es el dragón. El dragón es otra señal. La gran señal es esta mujer, a la cual describe en el versículo 2 como estando encinta. En el versículo 5, como dando a luz a un hijo varón. La pregunta entonces que debemos hacernos es: ¿quién es esta mujer? Para los católicos romanos, esta gran señal, esta mujer, es la Virgen María, en toda su gloria, dicen ellos. Sin embargo, si esta fuera la interpretación correcta, esto se entraría bajo la doctrina de la virginidad perpetua de María, porque más adelante en Apocalipsis 12 nos dice que ella tiene muchos hijos. Esta mujer entonces no puede ser la Virgen María. Esta mujer es una señal. Ella no es una mujer particular. Y ese término señal usado aquí por Juan es el mismo término que Juan usa en su evangelio. Y Juan lo usa en el evangelio como algo que apunta a una realidad espiritual. Los milagros de Jesús son descritos por Juan en el evangelio como señales. ¿Por qué? Porque apuntan a una realidad espiritual más allá de la física. Jesús dio vista a los ciegos, apuntando a ¿qué? A que solo Jesús le puede dar vista a los hombres que están ciegos espiritualmente. Jesús resucitó a Lázaro. ¿Por qué? Apuntando a la realidad de que solamente Jesús puede dar vida a aquellos que están muertos espiritualmente, como todos nosotros en nuestra condición natural. Esta mujer entonces no es una mujer específica, no es Eva ni la Virgen María. Ella es simplemente una señal.
Ella apunta a un elemento espiritual. Ahora, ¿cuál es ese elemento espiritual al que apunta esta mujer? Bueno, ella nos apunta a la comunidad del pacto de Dios que ha existido desde el principio. Ella representa al verdadero Israel de Dios, el Israel espiritual. En un sentido, ella representa a la iglesia a lo largo de los siglos. Como dijo Bill, al pueblo de Dios antes y después de la primera venida de Cristo. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que esa debe ser la interpretación correcta? Bueno, primero, por la manera en la que se nos describe esta mujer. Ella está, se nos dice, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Como habíamos dicho hace 2 años, una de las razones por las cuales el libro de Apocalipsis nos es tan difícil de entender es por nuestra poca familiaridad con el Antiguo Testamento. Los cristianos de hoy deben ser personas de todo el libro, no solo del Nuevo Testamento. Bueno, los cristianos a los que le fue dirigido el libro de Apocalipsis, inicialmente ellos pudieron entender quién era esta mujer. Ellos estaban familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento y entendieron que esa alusión al sol, a la luna y a las estrellas se encuentra ¿en dónde? En Génesis capítulo 37. En el sueño que le fue dado por Dios a José sobre él y su familia. En ese sueño Jacob, el padre de José, uno de los patriarcas, era representado por el sol, la madre de José por la luna y sus hermanos por 11 estrellas. Y todos juntos en ese sueño de José, representando la comunidad del pacto de Dios, su pueblo, el verdadero Israel. Este fue siempre el entendimiento de la iglesia de este pasaje. No fue sino hasta la Edad Media cuando los teólogos empezaron a decir que esta mujer en Apocalipsis 12 era la Virgen María. Pero antes de eso, la iglesia siempre entendió que esta mujer era el pueblo de Dios. Teólogos como Victorino de Petao, quien escribió el primer comentario del libro de Apocalipsis en el siglo III después de Cristo, interpretó a esta mujer como la antigua iglesia de los padres, profetas, santos y apóstoles. Además, esta mujer es descrita en el versículo 2 como estando encinta y con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bueno, en el Antiguo Testamento es frecuente encontrar la metáfora de una mujer encinta y con dolores de parto para representar a Israel. Por ejemplo, el profeta Isaías dijo en Isaías 26, versículos 17 y 18 lo siguiente: como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. El profeta Jeremías también usa esa misma metáfora para referirse a Israel. Jeremías 4:31, él dijo: porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos. Leímos lo mismo hace 2 semanas con el pastor Ronnie en Miqueas 4:10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto. Esta señal entonces que vio el apóstol Juan no puede ser la Virgen María, sino el pueblo escogido de Dios, del cual vendría el Mesías prometido. Como dijo Douglas Kelly, el Israel del Antiguo Testamento estuvo encinta con Cristo por miles de años. Israel estaba siendo usado como una matriz de la cual nacería el Mesías. Ahora notemos que Juan la ve como una mujer encinta con dolores de parto y dice en la angustia del alumbramiento. Literalmente el término que usa el apóstol Juan ahí significa en el tormento o en la tortura del alumbramiento. Ese término no se usa en ningún otro lugar en la Biblia para referirse al parto, pero sí se usa en la Biblia para referirse a las torturas y persecuciones que sufrió el pueblo de Dios. La Septuaginta, por ejemplo, la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, usa el mismo término usado por el apóstol Juan en Isaías 26:18.
Y literalmente dice, concebimos, angustiados de dolor, dimos a luz vientre. Ese es Israel. Ellos están embarazados con el Mesías, por así decirlo. Están siendo perseguidos, por eso están angustiados. Con esa descripción, lo que se le está mostrando al apóstol Juan es que esta mujer es el pueblo de Dios, del cual vendría el Mesías, pero como ese pueblo que ha sido perseguido y atormentado por sus enemigos por siglos. Ahora, ¿qué era lo que estos creyentes en Asia Menor, a los que le fue escrito el libro de Apocalipsis, inicialmente debían entender acerca de esta mujer, acerca del pueblo de Dios? Ellos estaban sufriendo, recuerden. Ellos estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Estaban siendo atormentados tanto por fuerzas dentro de la iglesia como fuera. Estaban llenos de falsos maestros y falsos hermanos. ¿Qué era lo que el Señor quería que ellos entendieran con la visión de esta mujer? Bueno, que ellos pueden ser vistos por el mundo como algo insignificante, como objeto de burlas y persecución. Pero Dios quería que ellos supieran que a sus ojos la iglesia es gloriosa. Es por eso que el Señor le muestra a Juan a esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El sol representa la gloria radiante y el esplendor de la iglesia desde la perspectiva divina. Su dignidad, su belleza. En Cantar de los Cantares, por ejemplo, se describe a la esposa del rey de la siguiente manera, en Cantar 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Mi esposa, dice el rey. La iglesia es entonces todo lo contrario a la gran ramera de Apocalipsis 17, la cual va a ser destruida por Dios, como veremos. Ella es la gloriosa iglesia de Dios. Además, la luna debajo de sus pies denota su autoridad espiritual. Ella está, por así decirlo, sobre los astros. Su corona representa, como hemos visto ya en Apocalipsis, que representan las coronas, ya sea dos cosas. Uno, su realeza en unión con Cristo. O dos, su victoria, la evidencia de su victoria final. Como le dijo el Señor a la iglesia en la Odisea: al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? En mi trono. Esto era lo que todos estos hermanos debían recordar. Ciertamente ellos estaban siendo perseguidos, atacados, sufriendo todo tipo de carencias, eran ridiculizados por el mundo, pero para Dios, ellos como la iglesia eran gloriosos. Su mirada entonces no debía estar puesta en su ahora, en sus circunstancias, sino en el futuro, en lo que ellos llegarían a ser por la gracia de Dios. En lo que ellos ahora eran y en lo que serían a los ojos de su Dios. Eso les ayudaría a ellos en ese momento a perseverar. Ahora veamos la segunda señal, el dragón. Y esto es lo que leemos en los versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Como dijimos, esta es descrita como otra señal. Como dijo Grant Osborne, la señal del dragón no es una gran señal porque no hay ningún bien celestial en él, a diferencia de la señal de la mujer. Pero igual que con la mujer, debemos hacernos esta pregunta: ¿quién es este gran dragón? En el Antiguo Testamento el dragón simbolizaba a los grandes enemigos del pueblo de Dios. En el libro de Job lo leemos, por ejemplo, como el gran Leviatán. En Ezequiel 29:13 describe a Faraón, rey de Egipto, como el gran dragón que yace en medio de sus ríos.
En Jeremías 51:34 se describe a Nabucodonosor como un gran dragón. En Daniel 7:7 leemos de una gran bestia con 10 cuernos, representando en Daniel a una gran nación que vendría a oprimir al pueblo de Dios. Sin embargo, aquí en Apocalipsis 12, este dragón es descrito como el acusador de nuestros hermanos, como el diablo, como la serpiente. ¿Quién es este gran dragón entonces? Este gran dragón que le fue mostrado al apóstol Juan es mucho más que un imperio perverso. Es mucho más que un mero hombre perverso sentado en un trono terrenal. Este es Satanás, el gran enemigo del pueblo de Dios, la cabeza de todos los imperios y naciones malvadas del mundo. Detrás de Faraón, detrás de Nabucodonosor, detrás de César estaba Satanás. Esto es lo que hace importante este capítulo 12. Aquí se nos está enseñando a nosotros el origen o la fuente de todo lo malo que experimenta y experimentará la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo: Satanás. Ahora notemos cómo se le describe. Es un gran dragón, dice, escarlata. El color del dragón obviamente es el color rojo. Denota su maldad, su carácter opresivo, su carácter asesino. Es el mismo color del que leímos con el segundo caballo en los sellos, a cuyo jinete se le fue dado el poder para quitar la paz en la tierra y para que los hombres se matasen unos a otros. Jesús dijo del diablo en Juan 8:44: él ha sido homicida desde el principio. Eso es lo que este color representa. Pero además dice, tiene 7 cabezas, denotando que es su astucia para influir en todo el mundo. Tiene 10 cuernos, y el cuerno en la Biblia es usado como algo de poder, que indica poder. Bueno, este tiene 10 cuernos, denotando ese gran poder que tiene este dragón. Y las 7 diademas en su cabeza denotan esa falsa soberanía sobre el mundo. Él quiere hacerle creer al mundo que él está en control. Los diademas, dice bien, representan su blasfema declaración de dominio terrenal. Ahora notemos su poder. Dice el versículo 4 que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ciertamente él no es Dios. Satanás es una criatura de Dios. Pero nosotros no debemos olvidar que es un feroz y potente enemigo. Ahora, el versículo 4 puede ser interpretado de 2 maneras. Uno, entendiéndolo como ese poder de Satanás para engañar a una gran cantidad de ángeles en el cielo para unirse a su causa contra Dios. Ese número, obviamente, la tercera parte no debe ser tomado literalmente, sino debemos entenderlo como un gran número de ángeles según esta interpretación. Y corresponderían a los ángeles que después fueron echados por Dios del cielo junto con Satanás. La segunda, y la que creo yo es más probable, está en referencia a Daniel 8:10, en donde se habla de la persecución que hizo Antíoco Epífanes sobre los judíos. Y dice en Daniel 8:10 de cómo él se engrandeció hasta el ejército del cielo, o sea, hasta las estrellas, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Hablando, las estrellas eran el pueblo de Dios, a quienes Antíoco Epífanes vino y persiguió y atormentó y torturó y le hizo daño. Entonces, según esta interpretación, Satanás es muy poderoso. Es tan poderoso como para poder perseguir, maltratar y hasta matar a los cristianos. Pero notemos también el carácter opresivo y asesino de Satanás. Él vino y se nos dice, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto, mis hermanos, es lo que ha intentado hacer Satanás desde el puro principio.
Desde que él escuchó de la boca de Dios el protoevangelio, el primer evangelio en Génesis 3:15, en donde Dios le prometió a él que él sería destruido por la simiente de la mujer, él se dispuso a ¿qué? A destruir, o por lo menos a impedir la venida del hijo prometido. Lo hizo matando por medio de Caín a Abel. Lo hizo queriendo destruir la descendencia de Set, engañándolos para que se mezclaran con las mujeres del mundo. Lo hizo por medio de Faraón, queriendo asesinar a todos los niños varones de Israel. Lo hizo por medio de Balaam, buscando que fuera Dios quien destruyera a su pueblo, engañándolos ¿para qué? Para que se mezclaran con las mujeres cananeas. Lo hizo por medio de Saúl, tratando de matar a David. Lo hizo por medio de la perversa reina Talía, quien juró destruir la descendencia de David. Lo hizo por medio de Amán, con su deseo de destruir a todo el pueblo de Israel en los tiempos de la reina Esther. En todos esos eventos estaba Satanás parado frente al pueblo de Dios, quien estaba como una mujer encinta a punto de dar a luz al Mesías, con tal de destruirlo, o al menos con tal de impedir de alguna manera su venida al mundo. Ese era Satanás. Y de nuevo, esto era lo que estos creyentes en estas 7 iglesias en Asia Menor debían entender. Ellos tenían un gran enemigo, una amenaza real, cuyo poder asesino ya algunos de ellos, como Antipas, lo habían experimentado. Ellos debían tener muy presente que Satanás era un poderoso enemigo que estaba dispuesto contra ellos. No era César, era Satanás quien quería destruirlos a ellos. Esto no era un juego. Su vida cristiana no era un juego. Ellos estaban en una guerra con un poderoso enemigo. Satanás no era un enemigo imaginario. Y ellos debían tener esto muy claro si querían perseverar en su vida cristiana. Ahora, finalmente Juan logra ver el nacimiento de ese niño tan esperado. Y esto es lo que leemos en los versículos 5 y 6. Y ella, hablando de la mujer, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué es lo que se nos dice desde este hijo de la mujer? Bueno, primero, que es un varón. Juan está siendo enfático en el sexo de este niño. No solo es un niño, no es cualquier niño, no es un bebé, es un hijo varón. Y esto es importante porque a lo que Israel se le había prometido era un Mesías varón. En Isaías 66:7 leemos lo siguiente: antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz un hijo. En el hebreo original, el término usado allí por Isaías, que se traduce como hijo, literalmente significa varón. La Septuaginta lo entiende así, usando el mismo término griego que usa Juan en Apocalipsis capítulo 12. Lo que Dios le estaba prometiendo a Israel por medio de Isaías es que su Redentor nacería de entre ellos como un hijo varón. Y lo que Juan le recuerda a estos hermanos es que el nacimiento del Señor Jesucristo era el cumplimiento de esa promesa hecha por Dios en el pasado. Segundo, dice que este niño varón regirá con vara de hierro a todas las naciones. Esta es una cita del Salmo 2 que leímos la semana pasada, versículo 9. En todo el Nuevo Testamento solo hay 3 citas de ese pasaje en todo el Nuevo Testamento, y las 3 se encuentran en el libro de Apocalipsis. Y lo que se le está presentando a estos creyentes en estas 7 iglesias por medio de Juan es que este niño, el Señor Jesucristo, es el cumplimiento del Salmo 2. Todo el Antiguo Testamento habla de ¿quién? De Cristo. Es de Él a quien hace referencia, o de quien profetizó David. Y Él dice: regirá con vara de hierro. Ese término que se traduce como regir literalmente significa pastorear. Él recibirá a las naciones como herencia, dice el Salmo 2,
Y así como el pastor defiende a sus ovejas de sus enemigos, así mismo el Señor golpeará a las naciones o a cualquiera que ose amenazar o hacerle daño a su pueblo. Es Él quien tiene el control y es Él el quien tiene el poder, no Satanás. Y tercero, se nos dice que este hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando el Señor Jesucristo nació, Satanás también estuvo allí parado frente a Él queriendo destruirlo. Lo hizo por medio de Herodes, quien con engaño quiso que los magos le dijeran dónde había nacido el rey de los judíos para ir a matarlo. Pero que cuando se dio cuenta que los magos se habían ido por otro lugar, porque ellos entendieron lo que quería hacer Herodes, ¿qué hizo? Maten a todos los niños menores de 2 años, judíos. ¿Para qué? ¿Para matar a quién? Al Mesías. Cuando creció, empezó su ministerio, Satanás también quiso destruir a Jesús, engañándolo, prometiéndole la gloria sin la cruz. Cuando se dio cuenta que no había podido hacerlo, que no había podido hacer que Jesús desobedeciera a su padre, por medio de Judas lo entregó a los judíos para que lo matasen. Sin embargo, no fue Satanás quien dijo: consumado es, he matado al Mesías, lo he destruido para siempre. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no fue la victoria de Satanás. El gran dragón, por el contrario, había sido derrotado. El grito consumado era la declaración divina de la victoria de Dios sobre el gran dragón, sobre el gran enemigo de su pueblo. Satanás quiso destruirlo, pero Él no es Dios. Él no es quien gobierna el universo. Él no es el soberano. Él no es el todopoderoso. Y lo que Juan ve de manera resumida es la victoria de Dios en Cristo Jesús. Ven que este niño nace e inmediatamente es arrebatado para Dios y para su trono. Este hijo varón había cumplido su misión en la tierra. Él había logrado salvar a su pueblo con su vida y con su muerte. Y así le fue mostrado a Juan. Él fue exaltado hasta lo sumo y sentado a la diestra de Dios, como dice el Salmo 110. Dios en Cristo Jesús venció a Satanás. De Él es la victoria de su pueblo. Pero ¿qué le pasó a la mujer? Bueno, noten lo que dice el versículo 6. Ella dice: huyó al desierto. El desierto puede simbolizar en la Biblia un lugar de pruebas, un lugar duro, difícil para el pueblo de Dios. Pero también puede simbolizar el lugar en donde Dios conforta y protege a su pueblo. En Éxodo 16:32, por ejemplo, Moisés le dijo lo siguiente a Israel: esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él, ¿de qué? Del maná, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer. ¿Dónde? En el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Fue en el desierto en donde Dios proveyó y protegió a su pueblo Israel de Egipto con el maná. En el Salmo 78 leemos lo siguiente: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. El desierto le fue para Israel el lugar donde Dios los protegió. En Oseas 2:14 también leímos esto con el pastor Ronnie. Dios, hablando de su amor por su pueblo, le dice: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto, entonces, al que huye esta mujer, es ese lugar que Dios ha preparado para su pueblo, para darles consuelo, cuidado, alimento y protección. Obviamente no era un cuidado del daño físico, del martirio. De nuevo, estas son cosas que son parte de la experiencia de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. El cuidado y la protección que Dios le daría y prometía a su pueblo era el cuidado espiritual. Esta es la misma promesa que vimos nosotros en Apocalipsis 7, con el sello que Dios pone en la frente de los 144,000.
Pero veamos por cuánto tiempo será sustentado el pueblo de Dios allí. Dice, por 1260 días. Recordemos que ese es el mismo tiempo del que se habla en el capítulo 11. Son los mismos 42 meses de Apocalipsis 11:2. Los mismos 1260 días de Apocalipsis 11:3. Los mismos 3 días y medio de Apocalipsis 11:11. Y como veremos más adelante, es el mismo tiempo y tiempos, mitad de un tiempo. Como vimos el año pasado, ese periodo de tiempo corresponde al tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Durante todo ese tiempo, el pueblo de Dios, la iglesia, nosotros los creyentes, podemos estar seguros de que seremos guardados espiritualmente por el Señor. Esa es la promesa de Dios revelada por medio del apóstol Juan aquí. Y esto era algo que estos hermanos también debían recordar. Lo que estaban pasando, todas esas dificultades que estaban pasando, esas pruebas, no era desconocido para su Dios. Ciertamente ellos estaban sufriendo cosas terribles, seguirán sufriendo cosas terribles hasta la segunda venida de Cristo, pero su consuelo debía estar en esta realidad: Dios siempre cuidará de su pueblo. Como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ni la muerte nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos, por la fidelidad de nuestro Dios y por el cuidado que Él ha prometido tener de nosotros, su pueblo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar todo esto que hemos visto en estos versículos a nuestras vidas como cristianos y como iglesia local? Bueno, haciéndonos por lo menos 3 preguntas. Primero, ¿qué es lo que realmente pensamos nosotros de la iglesia? ¿La vemos como Dios la ve? ¿O la vemos con indiferencia y menosprecio? ¿Es ella algo precioso para nuestras vidas? ¿O vemos a la iglesia como una carga pesada que quisiéramos muchas veces no tener que llevar? Este es uno de los problemas más graves que tenemos el día de hoy. Entre los que se llaman cristianos hay muchos que desprecian la iglesia. Hay muchos que la ven como una carga, como algo que restringe su gozo y plenitud. Muchos realmente, literalmente viven como llaneros solitarios, completamente aislados de la comunión de una iglesia local. Bueno, este es un problema de fe. Es la falta de fe de muchos lo que les impide ver la belleza de la iglesia. Es la falta de fe de muchos lo que les impide ver su gloria, su esplendor y la necesidad que ellos tienen de ella. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y 2 versículos más adelante, en 11:3, se nos dice que es por la fe que nosotros entendemos y creemos todo lo que Dios ha hablado. Bueno, ¿qué ha hablado Dios acerca de su pueblo? Que nosotros debemos creer. Bueno, que es el pueblo al cual Dios ha amado. Deuteronomio capítulo 7. Que es el pueblo al cual Dios creó para glorificarse a sí mismo. Isaías 43. Que es el pueblo aquel que se atreva a tocar es como si tocara a la niña de los ojos de Dios, en Zacarías capítulo 2. Es el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12. Es la familia de Dios, el templo santo en el Señor, la morada de Dios en el Espíritu, Efesios capítulo 2. Es la esposa de Cristo, Efesios capítulo 5. Y como vimos el día de hoy, es el glorioso y esplendoroso pueblo de Dios que un día gozará del reinado de su Señor. La fe le permite ver al cristiano no solo la belleza de la iglesia, sino creer todo lo que Dios ha dicho de ella. De nuevo, ¿cómo vemos nosotros a esta iglesia local? ¿Tenemos problemas nosotros? Sí. ¿Tenemos pecado? Sí. ¿Tenemos nuestras luchas? Por supuesto que sí.
Nuestra iglesia no es perfecta y nunca lo será en esta vida. Pero esta iglesia, a los ojos de Dios, está llena de belleza y esplendor. No por algo intrínseco en nosotros. Eso debemos tenerlo claro. No por algo intrínseco en nosotros, sino por lo que somos. Somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza. Tenemos el nombre de Dios puesto sobre nosotros. Y además, como iglesia de Dios, tenemos al Espíritu de Dios reposando sobre nosotros. Escuchen cómo lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Creemos esto nosotros? ¿Creemos esto que Dios ha hablado acerca de su iglesia? Nuestro problema entonces es nuestra falta de fe. Por eso es que nosotros no servimos como deberíamos en la iglesia. Por eso es que no amamos como deberíamos amar a nuestros hermanos. Por eso es que no perdonamos al hermano como deberíamos perdonarlo. Por eso es que nos preferimos a nosotros mismos antes que a los hermanos. Por eso es que no estamos comprometidos con el día del Señor como deberíamos. Por eso es que no estamos comprometidos con la oración corporativa como deberíamos. Por eso es que nosotros preferimos ver la falta del hermano y no ver más bien la obra de gracia de Dios en él. Si nosotros creyéramos la palabra de Dios, si tuviéramos la fe que deberíamos tener, veríamos al hermano como lo veríamos en el cielo, como lo ve Dios. Y lo perdonaríamos, y lo amaríamos, y le ayudaríamos, y le serviríamos. Pero es nuestra falta de fe lo que nos impide hacer eso. Si nosotros viéramos con los ojos de la fe la belleza y el esplendor con la que el Señor nos ve, la belleza y el esplendor del que gozaremos nosotros en la eternidad junto al Señor Jesucristo, nosotros apreciaríamos y amaríamos más el regalo de Dios que nos ha dado en esta iglesia local. Los cristianos necesitan de la iglesia. Recuerden que Dios lo ha dicho aquí. Es a ella y solamente a ella la que Él ha prometido guardar. Y si usted que nos visita no es miembro de una iglesia local, usted está pecando contra el Señor. Usted está despreciando el tesoro que Él le ha dado a los hombres en la iglesia. Usted está despreciando a la esposa de Cristo, al cuerpo de Cristo, al templo santo del Señor, a la morada de Dios en el Espíritu. O que el Señor nos conceda esos ojos de la fe para ver esta iglesia local de la manera en la que Dios la ve. Que podamos apreciarla y servirle a Dios en ella para su gloria. Segundo, ¿cómo vemos nosotros a Satanás? Yo creo que el problema de muchos cristianos es que creen que la realidad, esta material, es la verdadera realidad. Creen que lo que es real y verdadero es todo aquello que podemos accesar por nuestros sentidos físicos. Pero de nuevo, ese es un problema de fe. Porque la Biblia nos enseña que hay una realidad más real que esto que podemos ver y tocar. Hay una realidad espiritual de todo esto que podemos nosotros ver y tocar. Y Satanás es parte de esa realidad espiritual. Pero para muchos cristianos, Satanás es casi un invento, es un mito. Un ser imaginario en sus vidas. Pero el Señor nos ha mostrado hoy que Satanás es real. Y que es un enemigo muy poderoso. Y cuyas maquinaciones están dirigidas contra nosotros como cristianos y como iglesia local. Es por eso que la Biblia nos llama a nosotros a vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir, para permanecer firmes en el día malo, tomando que el escudo de la fe, ¿para qué? Para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Él es quien nos está atacando. Él está detrás de todo. Sí, nosotros entendemos que Satanás ya fue vencido en la cruz y que será finalmente vencido por nuestro Dios con la segunda venida de Cristo. Pero
deber es pararnos firmes contra él. Y esto significa que nosotros entonces no debemos acomodarnos a este mundo. No debemos adoptar sus prácticas, que no debemos comprometernos con su pecado. Nuestro deber es entender que quien está detrás de todo lo malo que hay en el mundo es Satanás. Y su deseo es atraernos a nosotros, no solo como iglesia, sino como cristianos, hacia él. Es nuestro deber entonces ver que todo lo que sea contrario a la palabra de Dios, ya sea inmoralidad sexual, la ideología secular, la aceptación del homosexualismo, la ideología de género, el aborto, el materialismo, todo eso son armas que han sido forjadas por Satanás para oponerse a la iglesia de Dios. Y por lo tanto, entendiendo que este poderoso enemigo, que su deseo es destruirnos, nuestro deber es entonces prepararnos para la batalla cada día. Oponernos a aquel gran enemigo de nuestro rey. Cuando el cristiano o la iglesia adopta prácticas mundanas, cualquiera que sea, se está aliando con Satanás, el enemigo de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender. Parémonos firmes entonces y luchemos contra él para la gloria de Dios. Y tercero, ¿cómo vemos nosotros al Señor Jesucristo? Hace algunos años yo prediqué Apocalipsis capítulo 12 creo que era un 25 de diciembre. En aquel entonces dije algo que quiero repetir el día de hoy. El Señor Jesucristo no es un bebé indefenso. Por eso esa historia que le cuentan a nuestros niños en este país del niño Dios es tan terrible para mí. Porque le hacen creer a nuestros hijos que Jesús es un bebé indefenso. El Señor Jesucristo no es un bebé indefenso. Y muchos cristianos viven como si lo fuera. Él es el Rey del universo, el soberano de toda la creación, el Dios eterno que está sentado sobre su trono, gobernando todo lo que existe, el todopoderoso guerrero que un día volverá para dar retribución a todos sus enemigos, como leemos en Apocalipsis 19. Ese es el Señor Jesucristo. Y cuando este Señor le habla entonces a su pueblo por medio de su palabra, los cristianos y la iglesia inclinan su cabeza con reverencia y temor y le dicen: sí, Señor. Es por eso que es tan grave cuando nosotros como cristianos pecamos contra Dios. Que estamos manifestando nuestro mal entendimiento del Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey. Sí, Él vino al mundo como un bebé, pero lo hizo para crecer y vivir la vida que ninguno de nosotros podía vivir, y para morir en la cruz del Calvario cargando nuestros pecados, para que la copa de la ira de Dios fuera derramada sobre Él por nuestros pecados. Y luego resucitó y está sentado a la diestra del Padre para llevar a su pueblo a la gloria un día. Oh, que el Señor nos conceda más de su temor y nos permita entender que Él es fuego consumidor, y que nos permita entonces entender lo que este Salvador hizo por nosotros, para que vivamos entonces nuestras vidas con reverencia y sabiduría, para que Él y solo Él reciba la gloria de toda su creación. Si usted que nos está acompañando el día de hoy, si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, le insto a pensar y entender que usted no está del lado de Dios. Usted está aliado con Satanás, a quien Dios ha prometido destruir un día, y con quien perecerán todos aquellos que se negaron en esta vida a doblar sus rodillas espirituales a Cristo. Usted debe entender que para eso vino el Señor Jesucristo. Para eso vino a este mundo como un bebé, para destruir por medio de la muerte, como dice Hebreos 2:14, al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, usted es un esclavo de Satanás. Pero sepa que Jesús vino para libertar a aquellos que estaban bajo la servidumbre de este gran enemigo de Dios, a los que estaban bajo su poder, y vino para libertarlos, para darles vida espiritual, para llevarlos de su reino, o del reino de las tinieblas, perdón, a su reino, al reino de Dios. No siga endureciendo su corazón. Entienda lo que el Señor le ha dicho hoy por medio de su Espíritu Santo y su palabra, y vaya a clamar al Señor por perdón y fe. Crea en el Señor Jesucristo y Él le promete la vida eterna. Vamos a ver. Padre, te damos gracias, Señor, por este pasaje en el cual nos has permitido meditar. Oh Señor, nosotros creemos que esto fue inspirado por ti, y tu propósito para nosotros es corregirnos, instruirnos, redarguirnos, convencernos de la verdad, para que podamos buscar ser cada vez más útiles en tu reino. Te pedimos, Señor, que uses tu palabra aplicada por tu Espíritu Santo para fortalecernos a nosotros como iglesia local. Te damos gracias por esta iglesia local que nos has dado. Este es un regalo tuyo para nosotros. Tú nos cuidas por medio de ella, nos disciplinas por medio de ella, nos alimentas por medio de ella, Señor. Y te damos gracias. Oh, danos la fe, Señor, para vivir para ti en esta iglesia local. Y que nos uses a nosotros para llevar el mensaje del Evangelio, de este Cristo que ahora está en el cielo, victorioso, a todos aquí en los lagos, Señor, y más allá de los lagos. Te pedimos por las almas de nuestros niños, para que tú también, Señor, toques sus corazones y derrames tu gracia salvífica sobre ellos, y ellos hoy tengan vida eterna, Padre Santo. Gracias por las visitas. Te pedimos que también obres en sus vidas, y que hoy, Señor, apliques tu palabra a sus corazones. Te pedimos, Señor, ahora que bendigas también el sacramento de la cena que vamos a participar, para que sea siempre para tu gloria, para el fortalecimiento de tu pueblo aquí en los lagos. En el nombre de Jesús oramos.